Muy buenas tardes, queridos hermanos, nuevamente en el instituto y sobre todo siguiendo esta parte tan hermosa de este libro de Nehemías, que vale muchísimo lo que Dios nos está dando para nosotros, para nuestra vida, y sobre todo guardarlo, cuidarlo y sobre todo ponerlo por obra. Y estamos ya, solamente voy a recordar un poquito en Nehemías 4, 19, 21. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro, en el lugar que oigáis el sonido de la trompeta. Reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Hacíamos el trabajo con la mitad, empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. Nehemías puso en acción el plan estratégico de defensa. Los planes del enemigo se vinieron para abajo. Nehemías 4, 15, 18 nos lo describe. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo, y sucedió que desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá, los que reedificaban la muralla, y los que llevaban cargas llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y en la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado su espada, mientras edificaba el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. A pesar de esa victoria, Nehemías nunca bajó la guardia. Tampoco lo puedes hacer hoy. El enemigo quiere desanimar la edificación de la iglesia. Siempre. Y debemos mantenernos en alerta, con la espada de la palabra a la mano y orando en todo tiempo. Al mismo tiempo que seguimos trabajando en nuestras propias vidas. Veamos dos estrategias de Nehemías. Nehemías, en esa estrategia de defensa, implementó lo siguiente. Fíjese bien, no se desnudaron. Además del apoyo mutuo, hay una estrategia que relaciona a Nehemías al final del capítulo. Nehemías 4, 22, 23. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado se quede dentro de Jerusalén, para que de noche nos sirvan de centinelas y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni la gente de guardia que me seguía, desnudamos nuestra ropa. Cada uno se desnudaba solamente para lavarse. A ver, los guardias tenían que estar alertas en todo tiempo. No podían con nada, ni aún cambiándose la ropa. Pero, ¿por qué Nehemías menciona esto en particular? Nehemías lo menciona en un sentido natural, pero tiene una aplicación espiritual. Desnudarse es quitarse lo que nos cubre las partes privadas. En un sentido espiritual, desnudar implica hacer pública una vergüenza privada. La única razón por la que debes ponerse un pecado oculto es para lavarlo y para nada más. Sobre todo en un tiempo de guerra espiritual, es importante que el pueblo esté unido. Pero la crítica y el chisme no solo distraen, sino que traen división y desunión. En la iglesia es un problema muy serio la crítica a aquellos que piensan muy diferente a uno. Por eso hay tanta división también en el cuerpo de Cristo. Es muy importante que hagamos a un lado diferencias, que nos concentremos en lo que tenemos en común. Primero está Dios y Él puede reconciliarnos, pero también tenemos un enemigo en común y Él quiere dividirnos. Contra ese enemigo debemos pelear, no entre los hermanos. La lengua es capaz de edificar o destruir. Tiene poder de vida y tiene poder de muerte. Proverbios 18, 20, 21.
Proverbios capítulo 18, versículo 20 al 21. Del fruto de la boca del hombre se saciará su vientre. Del producto de sus labios será saciado. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuidemos de que lo que salga de nuestra boca sea para edificación, no para destrucción, no para división, para nada de eso. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y sirva para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Temor a Dios y no a los hombres. Una de las principales armas de defensa en contra de los ataques del enemigo es la fe en Dios. Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo opuesto a la fe, escúcheme bien, es el miedo. El miedo nos desarma y nos lleva a hacer locuras que nunca hubiéramos pensado hacer. Por eso es crucial superar el miedo cuando vamos a pelear. Nehemías lo sabía y por eso dijo: cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Capítulo 4, versículo 14 de Nehemías. Usted sabe que lo que pasa con una persona es el miedo. El miedo, si lo ponemos en un término medio, puede ser en un término medio, si es equilibrado, por algo nos puso el miedo. Pero lo que yo quiero hablarle es esa parte en la que debe de tener a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cómo podemos quitarnos el miedo del enemigo? Voltea a ver a Dios, sus ojos puestos en Él. Si vemos quién es Él y de lo que es capaz, el miedo se va a desvanecer. Jehová, el Señor de los ejércitos, Dios omnisciente, omnipresente, Dios el creador, Dios el soberano. Mientras más conocemos a Dios, menos miedo del hombre tendremos. Nunca le tenga miedo al hombre, tema a él. El rey Ezequías aprendió esta lección y por eso dijo lo siguiente: Segunda de Crónicas capítulo 32 versículos 7 al 8. Sed fuertes y valientes, no temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Te das cuenta? En frase mexicana: no tema, y aunque vea pingüinos. Señor es más grande que todo. Nehemías capítulo 5 versículo 1 al 13. Hay un problema interno. Nehemías pudo enfrentar a los enemigos externos, ¿verdad? Pero luego salió a luz ciertos problemitas internos que minaban al pueblo desde adentro. ¡Ay, Dios mío! Cuando son de lo mismo interno de nuestra congregación o de nosotros. El principal problema: la gente no tenía suficientemente dinero ni recursos para vivir. De una forma u otra, todos tenemos problemas económicos. Y en ese momento la gente se quejaba de lo siguiente. Nehemías 5, 1 al 4.
Y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían: hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. La gente se estaba viendo forzada a pedir prestado para poder vivir, como muchas veces pasan en situaciones de nuestra vida. Lo más frustrante era que en esos préstamos no iban a solucionar los problemas, sino que solo iban a cubrir las necesidades inmediatas. Esto significaba que después de haberse comido el préstamo, no iban a tener nada para poder saldar sus deudas. Por consiguiente, iban a caer en esa esclavitud. Nehemías 5:5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, he aquí, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos, y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. ¿Por qué el pueblo estaba en esa crisis económica? La raíz del problema era que los prestamistas que se habían aprovechado de la necesidad de los que pedían prestado, les estaban prestando con intereses altísimos, que les iba a ser casi imposible pagar. Esto suele suceder en tiempos de crisis, como las guerras, las calamidades naturales, la pandemia, por ejemplo. O cosas como que crisis como aquellas que vivimos hace unos 3, 4 años de la iglesia, que se empezó a contraer y que empezaron a movernos los enemigos, la parte de afuera, y gente con renombre que empezó a sacar gente y que empezaron a hacer de las suyas, que movieron, hicieron y deshicieron. Y hay gente que se enriquece a costa de la necesidad de los demás. Esto es deleznable y es inmoral. Y por eso Nehemías se enoja mucho cuando oyó sobre esto que se estaba dando entre el pueblo. La Biblia enseña claramente en contra de la usura, que es el cobro excesivo de intereses por un préstamo. Éxodo 22:25. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Deuteronomio 23:19. Levítico 25, 35, 43. Perdón. Éxodo 22:25 fue la que le dije. Deuteronomio 23:19 nos dice: no cobrarás interés a tu hermano, interés sobre dinero, alimento o cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. Levítico 25, 35, 43. En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como un forastero peregrino para que viva contigo. No tomes interés y usura de él, mas teme a tu Dios para que tu hermano viva contigo. No le darás tu dinero a interés ni tus víveres a ganancia. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Dios. Y si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino. Él servirá contigo hasta el año de jubileo. Entonces saldrá libre de ti, él y sus hijos con él, y volverá a su familia para que pueda regresar a la propiedad de sus padres, porque ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos en venta de esclavos. No te enseñorearás de él con severidad, más bien teme a tu Dios. Cuidado, hermano, cuidado, y tomes como ligera las palabras de Dios. Cuando Nehemías oyó sobre la situación del pueblo, se enojó mucho. Ellos no habían logrado su libertad para caer de nuevo como esclavos. Y peor aún, de manos de los mismos hermanos. Por eso Nehemías convocó al pueblo para llamarles la atención. Nehemías capítulo 5, versículos 6 al 11.
Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se rebeló mi corazón dentro de mí, contendí con los nobles y con los oficiales y les dije: estáis cobrando usura cada uno a su hermano. Y congregué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones, y ahora ¿venderéis a vuestros hermanos para que sean vendidos a nosotros? Entonces se quedaron callados y no hallaron respuesta. Y agregué: no está bien lo que hacéis. No debéis andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de a las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Os ruego pues que abandonemos esta usura. Os ruego que hoy mismo les devolváis sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la 100ª parte del dinero y del grano, del mosto y del aceite que estás exigiendo de ellos. Imagínese usted cómo reaccionaron los prestamistas ante este llamado de atención. Nehemías 5, 12, 13. Entonces ellos dijeron: lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal y como has dicho. Y llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. También sacudí a los pliegues de mi manto y dije: así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo: amén. Y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Nehemías no solo demandó esto del pueblo, sino que lo vivía. A pesar que él era gobernador, él no cargó al pueblo con impuestos. Más bien, en lugar de pedir para su beneficio, él compartía de lo suyo con los demás. Nehemías 5, 14, 19. El ejemplo de Nehemías, amando al prójimo, con hechos, no solo con palabras. Primera de Juan 3, 16, 18. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Deuteronomio, le voy a dejar una y aparte le voy a dar otra. Deuteronomio 15, 7 al 11. Capítulo 15, versículos 7 al 11. Y le leo una más para confirmar. Deuteronomio capítulo 15, versículo 4 al 6. Y no habrá menesteroso entre vosotros, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy, pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellos no tendrán dominio sobre ti. Deuteronomio 15, versículo 4 al 6. Nehemías 6. Déjeme ver cómo voy con el tiempo. Perfecto. Nehemías capítulo 6. Ahora, conforme Nehemías levantaba los muros de defensa, los enemigos se molestaban cada vez más. Habían tratado de frustrar los planes de reedificación, pero no lo habían logrado. Hasta el momento ninguna de las tretas había funcionado. Lo único que les quedaba era deshacerse ahora de Nehemías. Nehemías capítulo 6, versículo 1. Y aconteció que cuando se les informó a Sanbalat, a Tobías, a Gesén el árabe y a los demás enemigos nuestros que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había sentado todavía las hojas en las puertas. Nehemías logró cerrar las brechas en el muro. Por lo tanto, el enemigo no la podía tocar. De la misma manera, el adversario tampoco nos puede hacer nada si nosotros no hemos abierto puerta al pecado, a menos que Dios lo permita por un propósito especial, como en el caso de Job, para ser tocado. ¿Sí? Ok. La trampa de los enemigos.
Dado que no le podían hacer nada a Nehemías, gracias a que la ciudad estaba protegida por sus muros, los enemigos hicieron planes de sacar a Nehemías fuera de la ciudad. Nehemías 6:2. Sanballat y Gesed enviaron a decirme: ven y reunámonos juntos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero ellos habían pensado hacerme mal. Si él salía de Jerusalén amurallada, estaría expuesto y podían hacer con él lo que quisieran. Con esto en mente, lo mandaron a llamar. También nosotros, si nos salimos del orden de Dios, de los muros de obediencia, nos exponemos a que el enemigo nos haga daño. La respuesta de Nehemías nos enseña cómo debemos responder cuando el enemigo nos invita a salirnos del orden de Dios. Nehemías 6:3-4. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto por 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Ay, hermano, cuando el enemigo nos pide salirnos del orden de la obediencia de Dios, estamos a su merced. Pero mientras tú obedezcas, tú agrades a Dios, hagas lo que te pide Dios, créeme, ni aunque quieran torcerte la palabra, van a lograr hacerte daño. Recuerdo perfectamente bien cuando iniciamos con toda una situación. Nos llamaron por el famoso WhatsApp, y ese no era el orden. Y seguimos y nos sostuvimos conforme Dios nos fue diciendo, en el orden. Y aunque no hayan seguido esos hombres el orden, eso está entre Dios y cada quien. Y ahí nos quedamos. El enemigo siempre es insistente. Sabe que algunas personas siempre van a ceder ante la presión. Así sean 4, no importa. Pero Nehemías no cedió, como muchos cristianos que saben quién es Dios y que están haciendo lo que Dios quiere. Saben lo que es bueno, lo que es correcto delante de Dios. Y él permaneció dentro de los muros. ¿Qué hace usted y yo? ¿Qué hacemos los cristianos ante la presión? ¿Haremos bien en perseverar en la voluntad de Dios en lugar de ceder ante la voluntad del hombre? ¿Le cueste la impopularidad a usted, aunque pese el nombre de la otra persona? ¿En quién confía? ¿En quién cree? ¿Quién es su Dios? Pero el enemigo, ya sabe, no se da por vencido. Insiste, hasta en una quinta. Y en esta ocasión lo hace mandando una carta abierta, que es una denuncia pública, ¿no? Famosa para muchos que mienten, famosa para despotricar todo lo que quieren en su corazón y poder difamar como quieren, pero lo que ponen viene del corazón. Usted no puede hacer una carta que no provenga de su corazón. ¿Usted es cristiano? ¿Qué proviene de su corazón? Nehemías capítulo 6, versículos 5-7. Envió entonces Sanballat a mí, su criado, a decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Por ahí le encargo a aquellos que anduvieron haciendo cosas tremendas, con una carta que ni siquiera les constaba. Perdón, me salí vuelvo a repetirlo. Envió entonces Sanballat a mí, su criado, a decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira según estas palabras de ser tú su rey, y que has puesto profetas que prediquen de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. ¿Le suena?
Está usted hablando de alguien que tiene un prestigiado nombre y puras mentiras del enemigo. Pero convenían para aquel que tenía un nombre. Acusación falsa a ojos de todos. La intención, presionarlo a Nehemías para que saliera a defenderse, para aclarar la situación. Esta trampa es muy sutil, pero es muy real, porque parece algo justo y necesario. Pero Nehemías pudo ver mucho más allá y sabía que las intenciones estaban torcidas. Le voy a hacer preguntas. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha lanzado golpes bajos para hacernos reaccionar? ¿Cuántas veces a usted, pastor, le han presionado ofendiendo a su esposa, pero ha creído en Dios y ha sabido mantenerse sobre todo? Y tú, mujer, ¿cuántas veces te has mantenido firme en Cristo para apoyar lo que quiere Dios junto con tu esposo, unidos? Cosas distintas, y sobre todo para una obra. O sales a tu defensa de tu dignidad, o hacemos lo que es correcto delante de Dios. El enemigo nos provoca para que salgamos de ese lugar seguro, porque siempre nos quiere rebajar a su nivel. Papás, cuando conoces a Dios y que ya no eres el mismo papá de antes que apapachaba y andaba en el mundial, y hoy día tus hijos te reclaman, y hoy día tus hijos se te vienen encima, diríamos entre comillas. ¿Cuántas veces tus hijos te quieren bajar hacia lo que son para que se te quite lo cristianito? Porque no eres cristiano. ¿No te dicen así? Bueno, mucha enseñanza. Nehemías no salió a defenderse. Envió un mensaje. Nehemías capítulo 6, versículo 8 al 9. Entonces envié yo a decirles: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos intimidaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será hecha. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Y aquí seguimos. ¿Qué se requiere? Firmeza, confianza en Dios, para no acceder ante las acusaciones bajas, falsas, y más especialmente si son públicas. Pero hay instancias en que es mejor quedar callado y seguir haciendo lo que uno debe hacer y pedirle y rogarle al único Dios vivo y verdadero, que Él es el que nos ayuda y es el que nos guía. Prueba de fuego. ¡Wow! La prueba más difícil que Nehemías tenía que enfrentar, la última, ya que fue la traición de personas cercanas dentro del pueblo de Dios. Como va recordando a alguien algo, alguien sabe algo. Siempre Dios habla, siempre. Todo sale a la luz por Semaías y falsos profetas. Nehemías capítulo 6, versículo 10 al 14. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían alquilado por salario, porque fue sobornado para que yo fuese intimidado e hiciese así y que pecase y le sirviese de mal hombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas sus obras,
y también de Noadías profetiza, y de los otros profetas que trataban de intimidarme. ¿Qué le estaba haciendo Semaías? Le estaba tendiendo una trampa. El mayor peligro no era quedar encerrado con el enemigo. El verdadero problema era que él estaba aconsejando a Nehemías que hiciera algo indebido, ya que él no podía entrar en el templo, probablemente porque era eunuco. Si hacía algo indebido, aunque sea dentro de las murallas de Jerusalén, quedaría expuesto al enemigo por haber abierto una brecha espiritual. ¿Qué hace el enemigo? Puede usar a personas cercanas y aún a personas que parecen santas para hacernos caer, que graban, pero graban a su manera. Y cuando verdaderamente sabes grabar todo completo, que te dicen algunos, es que no les da todo completo. Buscan por cualquier forma si está completo. Lo peor que puede haber en un hombre es caer por su propia boca de lo que habla. El que tenga oídos para oír, que escuche. Ojalá algún día haya arrepentimiento delante de Dios. Algunos se prestan para recibir algún beneficio personal. ¿Les suena? Normalmente es eso. Pero en realidad le están haciendo un favor al enemigo. Sin embargo, así como Nehemías, el Señor nos puede dar discernimiento para no dejarnos engañar y mantenernos firmes. Nehemías 6:15. Creo que todavía... Sí, ¿verdad? Perfecto. Ok. Nehemías 6:15. Milagro y testimonio. Veamos. A pesar de todas las adversidades, la muralla quedó y fue levantada, la de Jerusalén. Así que el muro fue terminado el 25 del mes de Elul en 52 días. Nehemías 6:15. Una terminación de tiempo récord, lo cual sirvió de testimonio del poder de Dios de Israel ante todas las naciones. ¿Cuántos nos hubieran visto destruidos y quieren que estuviéramos destruidos y desaparecidos? Muchos. Pero el que hizo su obra, Él la sigue haciendo. No nosotros, es Él. Nehemías 6:16. Y sucedió que cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban en nuestros alrededores, y se sintieron muy humillados ante sus propios ojos, y conocieron que esta obra había sido hecha por nuestro Dios, aunque ellos digan todo lo contrario. Esa ya es parte mía. Aunque muchos digan, la misericordia de Dios, el amor de Dios, sí, Dios tiene todo eso. Pero Dios nunca va a permitir absolutamente nada a sus siervos que verdaderamente lo son y quieren seguir aún verdaderamente su obra va por Él, nada más por Él. Cuando el Señor comienza a obrar en nuestros corazones, nuestras vidas se transforman más rápido de lo que nosotros podíamos imaginar. Y solo el Señor puede hacer el milagro de sanar corazones y cambiar vidas. Y al ver muchos creerán. Juan 20, 30, 31. No se durmió Nehemías ahí en sus laureles, sino él sabía que no solo debía levantar los muros, sino que se deben cuidar. Nehemías 7, 1, 3. Nehemías no se durmió entonces.
Y aconteció que cuando el muro fue edificado y hube colocado las puertas, y que fueron señalados porteros y cantores y levitas, di a mi hermano Hananí y a Ananás, el príncipe del palacio, cargo sobre Jerusalén, porque este era un hombre fiel y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aun ellos presentes cierren las puertas y atrancad. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su guardia, y cada uno delante de su casa. Lo que más se cuida es una ciudad amurallada. Siempre se cuidan las puertas, porque por ahí se entra y se sale al exterior, ¿no? Y en un sentido espiritual, las puertas son los puntos de contacto que los creyentes tienen con el mundo. Jesús dijo que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, según Juan 17. Y debemos aprender a relacionarnos con todos, pero también debemos poner ciertos límites y no permitir que nada malo entre a nuestros hogares ni al pueblo de Dios. No puede ser. Y a veces arraigamos muchos, no sé por qué se me fue la palabra. Arraigamos muchos ritos, arraigamos muchas tradiciones. Por ejemplo, qué hermoso, digo, no deja de ser hermoso, las luces, dar regalos, ¿no? Es hermoso, ¿no? Es bonito, pues cómo no. Navidad y el pavo, sí, es bonito. Pero es Cristo al que verdaderamente, que debería de ser diario, pero más es exaltado en ese tiempo, en tu hogar. O viene la mamá que no es cristiana, tus familiares que no son cristianos, y entonces te vuelves al mundial y empieza la pachanga y haciendo cosas que tú sabes que no glorifican a Dios. Pero pesa más la tradición y tu familia que lo que verdaderamente glorifica a Dios. Es el punto. Pero eso es cada quien. Entran malos consejos de tu familia, los de la tatarabuela, aunque no conozca de Dios, que pesan malos de tu Dios, en tu casa, en tu hogar. Mucho cuidado. Hay una parteaguas cuando no conocen a Dios. Totalmente un parteaguas. La asignación de los guardias comienza con una forma muy natural. Cada uno delante de su casa. Capítulo 7, versículo 3. El hombre de la casa debe guardar la parte del muro que está delante de su hogar, en el orden de Dios. Son los padres, los guardias que cuidan qué o quién entra y sale de su casa. Y la cabeza también determina lo que entra en su hogar. Él es el guardián, él es el atalaya en el muro, él debe proteger a su familia, él es quien debe guardar que los muros de su casa estén bien levantados, cuidar por las puertas, no entre algo malo, no solo a su casa, sino al pueblo de Dios, como lo es una congregación. Así de sencillo. Se da cuenta como papá, como la parte de la cabeza en su casa, como la parte de la cabeza en una congregación. ¿Qué tan importantes son ustedes? Importantísimos para lo que Dios ya les ha puesto en su vida. Nehemías asigna a levitas y cantores. El padre de familia es el sacerdote del hogar, quien lleva a la familia a alabar y a honrar a Dios en todo momento. En nuestra cultura, ese rol se ha delegado de una manera muy extraña y muy a la ligera a la madre. Y no porque no tenga la capacidad. No, no se trata de eso. En realidad, el responsable es el papá. Nuestra cultura nos ha llevado a de verdad, ay, atiéndelo tú,
Velo tú. Hacen tú y todo tú. Ahora, mujer, esa es la cultura. Si hoy día ya conoces a Cristo y vivieron eso, y pues calmadita. No, pues tú tienes la culpa, tú tienes... No se trata de echar culpas. Muchas cosas implicadas para ponerse en el orden de Dios y cambiar esa parte que hicieron y malformaron. Espero me comprendas. Y también tú, porque queda muy arraigado esa parte que se te quedó en un contexto, el que de la nada sigas actuando de la misma manera. La misma parte que les doy de ejemplo, tan sencilla, como subirte a un coche y seguir manejando sin ver y sin nada, ¿no? Así, eso hacemos. Y la vida con Cristo ya no es así. Ya no es así, vamos y me meto y ya, y yo soy y manejo y hago lo que quiero, porque ya sé. No. Algo me decía ahorita alguien que sí vale la pena entender. El ir conociendo a Dios, el ir caminando con Dios, no te hace hoy el hombre más sabio o ya me lo sé todo. No. Todos los días, de aquí hasta que vayamos con Cristo o Cristo venga primero, hay que aprender. Y espero que te sea para ti de bien. El hombre no nada más es el proveedor y tiene la responsabilidad de traer pan a la mesa. También tiene que traer el pan espiritual. Sobre todo. Nehemías ordenó que se mantuvieran todas las puertas cerradas hasta que el día estuviera claro. Esto enseña que no debemos abrir las puertas de nuestro hogar a cualquiera que llame, mucho menos si está oscuro, en tinieblas, cuando las cosas no se ven claras. Antes que algo entre a la casa, debemos examinarlo antes. Para ello es necesario que haya luz, es decir, debe estar claro como la luz del día y ser correcto a la luz de la palabra. Yo creo que ya. Quisiera dejarlo aquí. Es muy importante. Nos quedamos en el capítulo 7, versículo 3, ¿sí? Pero hay algo que quiero guiarlo para orar. Sobre todo, se me hace muy interesante esta parte. Y vamos a dar gracias. Dios bendito, Señor de señores. Ayúdanos a seguir trabajando en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a descubrir esos muros caídos y esas puertas abiertas. A trabajar para levantar verdaderamente esos muros y para cerrar esas puertas. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida sea restaurada, que sirva verdaderamente de testimonio, de ser un buen ejemplo a muchos. Sobre todo para que te vean a ti, Señor, al ver los milagros que has hecho en mi vida. Te pido, Señor, que la restauración siempre sea permanente y nunca pasajera como los hombres pensamos. Si tú no edificas mi casa, en vano trabajamos, Señor. Si tú no nos guardas, en vano velamos. Enséñanos a cuidar y a defender lo que nos has dado. Y aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Te pido de verdad que me guardes en santidad a mí y a toda mi familia. Te doy gloria, te doy honra, te amamos, te bendecimos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, porque creemos en un Dios vivo, verdadero, y en el único Dios que puede ayudarnos. A ti la gloria, a ti la honra. Gracias, Señor, en el nombre del amado, el que pagó, Señor, el poder verte, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la nueva vida que nos diste. En el nombre de Jesús. Amén. Que tenga una bonita tarde. Muchas gracias y que Dios le bendiga.